Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Queremos dar muchísimas gracias a Dios porque estamos muy próximos a cumplir como canal nuestro segundo aniversario. Dios ha sido bueno, su gracia, su favor, su misericordia. No imaginamos cómo Dios iba a usar este medio para bendecir a tanta gente en tantas naciones. Hemos hecho amigos entrañables, conocido iglesias, ministerios. Dios ha abierto grandes puertas y hemos aprendido juntos la palabra de Dios y todo este sistema de redes sociales que la verdad fue una preparación para los tiempos que estamos viviendo, que la mayoría de las iglesias estamos transmitiendo por internet y buscamos cada día hacer lo mejor para la gloria de Dios y para bendición de nuestros hermanos. Y es nuestro deseo que tú seas edificado, que tú seas prosperado, que Dios sane tu vida, que Dios sane tu familia, que Dios responda a tu necesidad y que su palabra sea el baluarte en tu vida, que te sostiene, que te guía a cada día. Acompáñame en la lectura en este día que corresponde el libro de Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 al 20. Instrucciones acerca de un rey. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel. Las instrucciones acerca de un rey. Muchos han visto el libro de Deuteronomio como un manual para el discipulado de las naciones, porque esta es la instrucción final a una nación que se va a establecer, a un pueblo que va a comenzar una nueva vida en una nueva tierra con un nuevo sistema de vida. Ahora son un pueblo libre, han dejado la esclavitud y van a establecerse en una nueva tierra. Sin embargo, Dios prevé todas las cuestiones, aunque Dios es el rey y soberano de su pueblo. Dios sabe que ellos elegirían a un hombre para que les guiase y les gobernase como las otras naciones. Esto ocurrió unos 500 años después, en la época de Samuel, con el primer rey llamado Saúl. Y Dios dio instrucciones para que cuando llegase ese momento, qué cosas o qué parámetros debía seguir la nación de Israel para con su nuevo rey. Primero, eran tres cosas importantes. El rey primero debía ser un rey de sus propios hermanos, no debía ser un extranjero. ¿Por qué? Porque un extranjero tendría otra filosofía, otras creencias, sobre todo otra fe, y arrastraría al pueblo a una vida vana,
una vida sin Dios, y todo aquello que habían estado trabajando por años en pro de su libertad, en pro de los ideales de Dios, se vendría abajo. Entonces debía ser a quien Dios eligiere y alguien de sus propios hermanos, alguien que amara a su pueblo, alguien que amara a Dios, alguien que compartiera la misma fe. En segundo, el rey no debería amontonar para sí muchos caballos, ni volver a Egipto. ¿Qué representan los caballos? Representa el poderío militar. Entonces debía de ser un hombre de fe, que confiara más que en sus fuerzas, más que en su poderío militar, que aprendiera a confiar en Dios. Porque de otra manera los reyes, cuando llegaron a ser muy poderosos, y eso es lo que pasó con el rey David cuando él mandó a hacer un censo y que tenía más de 1 millón de soldados para la guerra, esto Dios lo tomó como un grave pecado en la época del rey David. Entonces, y qué decir de Salomón, que aumentó muchas caballerizas, y Salomón violó el otro asunto que tenía que amontonar muchas riquezas, y esas riquezas apartarían del corazón al hombre, lo apartarían de Dios. No es que sean malas las riquezas, sino el amor a las riquezas. Jesús trató abundantemente ese tema. No es que sea pecado ser rico, sino es pecado amar las riquezas. El Señor Jesús le dijo a aquel hombre rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y luego sígueme tomando tu cruz. Y aquel hombre despreció el llamado de Dios porque tenía muchas posesiones. Y una instrucción final: Dios le llamaba a los reyes que tuvieran una copia del libro de la ley. ¿Por qué? Porque sería el manual de gobierno. El gobernante debería gobernar a la manera de Dios. Y esto sería bueno, que los gobernantes de este mundo voltearan a Dios y miraran cómo deben gobernar. Están puestos allí, toda autoridad ha sido puesta por Dios, y los que han sido puestos por Dios deben gobernar así como Dios quiere. El gobernante está para servir, no para enseñorearse de su pueblo, no para esclavizar a los hombres, no para servirse de ellos. Ese es el problema, y ese es el grave problema de la corrupción en muchos gobiernos, que ellos prometen muchas cosas al pueblo que van a hacer, y una vez que llegan al poder se vuelven corruptos, crueles y amadores de sí mismos, acumulando riquezas y olvidándose de los ideales que los llevaron a ese puesto. Ahora, como hijos de Dios, somos hijos del Rey, y como hijos del Rey debemos nosotros aprender cada día a confiar en Dios. Somos reyes y sacerdotes, y como reyes y sacerdotes no debemos confiar en nuestras habilidades. Segundo, no debemos amar las riquezas de este mundo, y en tercer lugar, la palabra de Dios debe ser la guía para nuestra vida de fe y práctica. De Génesis a Apocalipsis, porque el Señor es el Rey sobre nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Vive una vida de acuerdo a los principios e ideales de Dios para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.